Hola, bienvenidos a este nuevo vídeo donde vamos a resolver un mecanismo. Dado el mecanismo de la figura, se pide describir el tipo de elementos que componen el mecanismo, determinar analíticamente las velocidades en los puntos A, B, C y D, escribirlas en forma vectorial indicando su módulo, dirección y sentido. Como datos conoces los tamaños de todas las piezas, O2A, AB, BC, CD y AC, lo tienes todo, y además conoces la velocidad a la que rota el eslabón 1. El primer apartado es simplemente teoría. Y tienes que decir que tienes los eslabones, ¿vale? Los eslabones que tenemos aquí. Normalmente el eslabón que no se mueve es la bancada. Solo hay una bancada, siempre, ¿vale? Aunque tengamos tres partes rayadas, solo hay una bancada. Y normalmente se suele decir que ese eslabón bancada es el eslabón 1. Aquí te están llamando eslabón 1 a este de aquí. Pues bueno, como lo hacen ellos, pues ya está. Es como no están dando el problema. Os imagino que el eslabón de la bancada lo consideran el eslabón 0, ¿no? Este es el eslabón 1, el eslabón 2, el 3, el 4, el 5 y este lo voy a llamar 6. Este lo voy a llamar 7, ¿vale? Para que no haya líos. Entonces, esos serían los primeros elementos y luego están los pares cinemáticos. Los pares cinemáticos son elementos que unen eslabones entre sí. Por ejemplo, O2 sería un par cinemático que une el eslabón 0, la bancada, con el eslabón 1 y que solo tiene un grado de libertad porque solo me permite moverme haciendo giros. Eso, el punto A es otro par cinemático, el punto C, el punto B también, que sería este, y el punto D. Todo eso son pares cinemáticos que solo permiten un grado de libertad, que es girar. El eslabón, hay otro par cinemático que une el 6 con el 0 y el 7 con el 0, que es una deslizadera, es decir, son un par cinemático que solo me permite moverme en horizontal. Es un par cinemático también, lo que pasa es que te quita otro grado de libertad, en lugar de solo permitirte girar, solo te permite moverte en horizontal. Y con eso tendríamos descrito el primer apartado. Ahora, para el apartado segundo, lo que voy a ir haciendo es calcular las velocidades de cada uno de los puntos. Para ello, voy a empezar por un punto del que conozco la velocidad, que es O2, ¿vale? Y entonces voy a ir calculando la velocidad relativa. A partir de O2 calculo A, de A calculo B, de B calculo C, o de A calculo C, y de C al final llegaré a D, ¿vale? Entonces empiezo diciendo que la velocidad de A tendrá que ser igual a la velocidad de O2 más la velocidad relativa de A con respecto de O2. Es decir, cuánto sería la velocidad de A poniendo el centro en O2. Como O2 no se mueve, significa que la velocidad de O2 es 0. Y la velocidad relativa de A con respecto de O2 siempre tiene dos componentes. La velocidad de arrastre más la velocidad del giro, que sería omega 1 multiplicado por la distancia entre RA con respecto de O2, ¿vale? Para que te hagas una idea, la velocidad esta de arrastre es la velocidad con la que se están separando los puntos A y O2. Y la velocidad omega 1 por RA-O2 tiene que ver con el giro. Entonces, como A y O2 pertenecen al mismo sólido rígido, esto va a ser 0. Y fíjate que cuando yo te voy a decir, voy a calcular la velocidad de C con respecto de A, la de B con respecto de A, la de C con respecto de B, todos estos eslabones se supone que son sólidos rígidos. Es decir, que la velocidad de arrastre no la voy a tener en cuenta en ningún momento más, ¿vale? Vengo aquí y digo, vale, pues la velocidad de A con respecto de O2, digo, es igual a, déjate espacio aquí porque esto al final se hace largo. Dices I, J, K. Omega 1 es 0, 0, 10 radianes por segundo. Tienes que tener en cuenta que ese 10 es positivo porque estoy hablando de que está girando antihorario, ¿vale? Si estuviera girando horario, tendrías que ponerlo negativo, porque aquí a veces parece como que solo te dan el módulo. Te fijas en lo que te están dando aquí. Como te están diciendo que es antihorario, significa que esto es positivo. Vale. Y ahora ponemos cuánto es la posición de A poniendo el centro en O2. Fíjate que me estoy yendo hacia el primer cuadrante. O2A son 20 centímetros y aquí me está faltando el ángulo este, que teóricamente sí que te lo daban, que es 30. Aquí me falta que decirte que estos son 30 grados, ¿vale? Es una errata que no te la he puesto yo ahí. Esos son 30 grados. Entonces empiezas y dices, te lo tenían que dar en el enunciado, ¿vale? Este 30 de aquí. Empiezas y dices, vale, pues la posición de A en X, en Y y en Z. La proyección sobre X será 0,2 por el coseno de 30, 0,2 por el seno de 30
y 0. Eso te le pongo 0,2 para que me queden metros partido por segundo y lo que hago es proyectar este vector sobre x, sobre y, sobre z, que saldría de la pieza. Por eso esto es 0. Y me queda que esto es 0, 0, 10 por 0,2 son 2 coseno de 30 j menos 2 seno de 30 y, ¿vale? Esa es la velocidad del punto A, que ya la conozco. Es decir, que si quiero calcular también cuánto vale el módulo de la velocidad de A con respecto de O2, que es lo mismo que la velocidad de A, que es lo mismo que el módulo de la velocidad de A, porque ya hemos visto que la velocidad de O2 es 0, pues será, hago la raíz cuadrada de VAX al cuadrado más VAY al cuadrado. Aquí es fácil porque como tengo el seno cuadrado más el coseno cuadrado me sale 1, es decir que esto te queda justo 2 metros partido por segundo, ¿vale? Ya tenemos la velocidad de A, pues con la velocidad de A podemos calcular la velocidad de B y la velocidad de C. Vamos para allá. Vamos a por la velocidad de B. La velocidad de B tendrá que ser igual a la velocidad de A, que la he calculado antes y que es la que tengo aquí, más la velocidad relativa de B con respecto de A. Como esto ya lo tengo, voy a calcular cuánto vale la velocidad relativa de B con respecto de A. Lo mismo de antes, como es un sólido rígido, no hay velocidad de arrastre. Y eso me queda que es igual. O sea que solo tengo componente del giro. Será igual a IJK omega 2, que no lo conozco, es decir, 0, 0, omega 2, que lo desconozco. Y aquí tendría que poner cuánto es la posición de B respecto al punto A. Fíjate que me estoy yendo hacia el cuarto cuadrante. Es decir, que la componente en X va a ser positiva y la componente en Y se va a ser negativa. Si AB te estoy diciendo que mide 45 centímetros, es decir, 0,45 metros, esto será 0,45 por el coseno de 45, positivo, porque me estoy yendo hacia la derecha, y menos 0,45 por el seno de 45, y esto será 0. Es decir, que es igual a 0, 0, 0,45 omega 2 por el coseno de 45 j menos 0,45 omega 2 por el seno de 45 y, ¿vale? Es decir, que te va a quedar que menos por menos es más. Ahora, ¿cómo calculo cuánto vale omega 2? Pues fíjate que el punto B es una deslizadera, es decir, que solo se puede mover en horizontal. Si solo se puede mover en horizontal, significa que esta componente tiene que valer 0. Bueno, esta componente no. La velocidad de B en Y tiene que ser 0. ¿Y eso qué será igual? Pues será igual a 2 coseno de 30j, que es la parte de la componente en A, ¿vale? Más la parte de la componente de la velocidad relativa, que es decir, más 0,45 omega 2 por el coseno de 45j. Eso tiene que ser igual a 0. Es decir, que de aquí puedes sacar lo que vale omega 2 y te queda que omega 2 es igual a menos 5,44 radianes partido por segundo. Si sustituyes ahora, la velocidad de B tendrá las componentes de menos 2 seno de 30 y más 0,45 por menos 5,44 por el seno de 45 y. Es decir, sumando eso te queda que la velocidad de B es menos 2,73 y metros partido por segundo. Es decir, que el módulo será 2,73 metros partido por segundo. ¿Qué me interesa que veas aquí? Pues fíjate que A, B y C forman un triángulo. Un triángulo es una estructura que no se puede deformar, ¿vale? Porque digamos que si quieres cambiar este ángulo, pues tienes que deformar alguna de las tres barras, ¿vale? Si las tres barras estoy ya diciéndote que son sólidos rígidos, significa que este
triángulo funciona como si fuera todo una misma pieza. Es decir, que omega 2 no es solo la velocidad a la que gira este eslabón de aquí, sino que omega 2 va a tener que ser igual a omega 3 y va a tener que ser igual a omega 4. Voy a trabajar ahora como si no me hubiera dado cuenta que esto es así, pero es así y luego lo vamos a comprobar, ¿vale? Vale, pues ahora con esto, con la velocidad de B puedo calcular la de C y con la velocidad de A también puedo calcular la de C. Como es el mismo punto, tendría que tener la misma velocidad si voy desde aquí que si voy desde aquí. La velocidad de C tendría que ser igual a la velocidad de A, que ya la tengo aquí calculada, más la velocidad relativa de C con respecto de A, que es la que tengo que calcular. Y también la velocidad de C tendría que ser igual a la velocidad de B, que ya la he calculado aquí, que es esta de aquí, más la velocidad relativa de C con respecto de B. Lo que voy a hacer es calcular estas dos para luego poder hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad de C con respecto de A será igual. Lo mismo, un producto vectorial. I, J, K. Deja espacio porque si no, no te cabe. Y aquí tendrás 0, 0, omega 4, que ya te he dicho que vale lo mismo que omega 2, pero vamos a fingir que no nos hemos dado cuenta. Omega 4. Y aquí, como el punto C, si tú pones el origen en A, se te va hacia el primer cuadrante, tanto X como Y son positivas, es decir, que te queda que esa distancia AC son 58 centímetros, es decir, son 0,58 metros por el coseno de 11, 0,58 por el seno de 11 y 0. Y esto te queda que vale 0,58 omega 4 por el coseno de 11 J menos 0,58 omega 4 por el seno de 11 I. ¿Vale? Esto no me ha caído muy bien, pero vamos, I. Y la velocidad de C con respecto a B será igual a IJK, lo mismo, IJK 0, 0, omega 3, porque esto es lo mismo de antes, omega 3, pero ahora es diferente. Y también me voy al primer cuadrante, porque si yo me voy al punto C mirándolo desde el punto B, me estoy yendo hacia el primer cuadrante. Es decir, que será esa distancia, que son 49,5, es decir, que son 0,495 por el coseno de 60, 0,495 por el seno de 60 y 0. Es decir, que esto te queda 0,495 por el coseno de 60 J, y te lo voy a poner aquí debajo para que no me quede tan mal, menos 0,495 por el, aquí me falta poner omega 3, me lo he comido el omega 3, 0,495 por omega 3 por el seno de 60 y. Bien, pues ahora ya puedo calcular la velocidad de C por dos puntos, por aquí y por aquí. Lo que voy a resolver es hacer un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Fíjate que lo que tengo ahora es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La velocidad de C tendrá que ser tanto la velocidad de A más la velocidad de C con respecto de A, como la velocidad de B más la velocidad de C con respecto de B. Es decir, que yo podría decir que si igualo la componente en I con la componente en J, me tiene que salir lo mismo. Es decir, que la velocidad de C en X, vamos a ponerlo, VC en X, sería igual a menos 2 veces el seno de 30 I, ¿vale? Y ahora la velocidad de C con respecto de A, la componente en I sería menos 0,58 omega 4 por el seno de 11 I. Eso tendrá que ser igual a por el otro lado, a menos 2,73 I, que sería la velocidad de la componente en I de B, menos 0,495 omega 3
por el seno de 60. La velocidad de c en la dirección y me pasa exactamente lo mismo, es decir, que la componente esta, 2 coseno de 30 j más la velocidad de c con respecto de a, que sería más 0,58 por el coseno de 11 j, debería ser igual a velocidad de b no tiene componente en j, o sea que nada, 0. Pero aquí sí, es decir, 0,495 omega 3 por el coseno de 60 j, ¿vale? Teóricamente, esto es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas y puedes sacar cuánto vale omega 3 y cuánto vale omega 4, que son las dos incógnitas que te faltan. Pero yo ya te he dicho que como era un triángulo, justo eso va a salirte lo que valía omega 2. Entonces, ¿qué voy a hacer? Por sustituir, si yo lo sustituyo, se me debería cumplir, me debería salir lo mismo. Si yo lo miro aquí, me sale, con la x me queda que menos 0,39i debería ser igual, sustituyendo omega 4 por menos 5,44 y omega 3 por menos 5,44, ¿vale? Debería ser igual a menos 0,39i. Y en j te queda que menos 1,36j debería ser igual a menos 1,34j. Esto es, no me sale exactamente lo mismo porque estoy cometiendo algún error. Al poner cosenos, siempre te estás llevando algún error. Pero el caso es que tanto si coges este como si coges este, eso es lo que vale la velocidad de c. Por lo tanto, la velocidad de c yo podría decir que vale menos 0,39i menos 1,36j. Es decir, que el módulo de la velocidad de c será igual a la raíz cuadrada de 0,39 al cuadrado más 1,36 al cuadrado. Es decir, te queda que son 1,423 metros partido por segundo. Vale, ya tenemos la velocidad de A, la velocidad de B, la velocidad de C. Lo único que nos falta es la velocidad de D. Repetimos la misma operación. La velocidad de D tendrá que ser igual a la velocidad de C, que ya la tengo, más la velocidad relativa de D con respecto de C. Es decir, como esta ya la tengo, yo voy a decir que la velocidad relativa de D con respecto de C tendrá que ser igual a IJK 0, 0, omega 5, que tampoco lo conozco, omega 5. Y fíjate que omega 5 es justo horizontal, es decir, que solo tiene componente en X, es decir, cuando te digo que CD son 30, pues son 0,3, 0 y 0. Eso tendrá que ser igual a 0,3 omega 5 J. Es la única posición que se puede mover. Es decir, es la velocidad relativa. Como D también es una deslizadera y se tiene que mover en horizontal, significa que la componente, la velocidad de D, la componente en I, es 0. ¿Y cuánto valdrá esa componente en I? Pues valdrá justo menos 1,36J más 0,3 omega 5 J. Y de aquí eso vale 0, y de aquí sacas cuánto vale omega 5, que son 4,55 radianes por segundo. El que me haya quedado positivo significa que está girando antihorario, ¿vale? Recuerda, positivo es antihorario, pues negativo es horario. Y sabiendo esto, pues la velocidad de D solo tendrá componente en X, que es justo esta de aquí. Menos 0,39 y metros partido por segundo. Y esto era lo último que nos pedían en este problema.